Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Ángel Molinaro, actualmente presidenta del Grupo de Interés en Medicina Interna. En esta oportunidad vamos a darle inicio a nuestra segunda charla de crisis hipertensiva. Nos la va a presentar Franci Curtidor, miembro activo del IMIC, y contamos con la invitación del doctor Luis Pavón, médico general de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y emergenciólogo de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Sin más preámbulos, doy la palabra a Franci e inicia, por favor. Bueno, entonces empecemos. Buenas noches, empecemos con crisis hipertensiva. Hablaremos inicialmente de la epidemiología. Entonces, este es un trastorno cardiovascular más prevalente que afecta al 20 al 50% de la población a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que es un factor de riesgo para enfermedad coronaria, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, insuficiencia cardíaca y, por supuesto, para la fibrilación auricular en personas adultas. Tiene gran prevalencia a nivel mundial. Quiero traer a colación algunas cifras a nivel mundial. No las puse, pero quiero comentárselas para que no se vayan a enredar un poco con la gráfica que se encuentra al lado derecho, que la saqué de la página del Ministerio de Salud Nacional. Entonces, el 64% de las personas, de ese 20-50% de la población que sufre hipertensión arterial, sabe que es hipertenso, pero de ese 64%, el 53% actualmente está en tratamiento. Pero hay algo aquí muy importante y es que de ese 53%, tan solo el 23% son controlados. Entonces, yo me pregunto, ¿qué será lo que pasa? Porque miren que comparándolo con la escala nacional, dice que 4 de cada 10 adultos sufre hipertensión y casi la mitad de esos adultos que tiene hipertensión desconoce que tiene la enfermedad. Pero aún más alarmante es que cada uno de cada 3 de esos adultos con tratamiento para la hipertensión no logra mantener unas cifras menores a 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Ok, entonces ahora continuemos con la definición de presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Va a ser esa presión que me va a ejercer la sangre sobre las paredes de las arterias. Entonces es esa fuerza de la sangre sobre las paredes. Entonces, relacionándolo, vamos a tener que si los vasos van a aumentar el volumen o aumentar la resistencia, pues nos va a aumentar la presión arterial. Pero entonces, ¿cómo o por qué razón va a tender a aumentar esa presión arterial? Entonces aquí encontramos dos factores o dos mecanismos, como van a ser el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Para que podamos hablar entonces del gasto cardíaco, tenemos que hablar de dos cosas, del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Pero entonces si hablamos del volumen sistólico, vamos a saber que es ese volumen que se eyecta al final de la diástole, ¿verdad? Y entonces este va a estar dado por el volumen del final de la diástole y el volumen del final de sístole. Pero además de ello, ese volumen al final de la diástole va a estar dado por la bulimia, que va a ser un volumen normal, pero este va a estar dado por, por una retención de sodio, que es el ion frecuente en líquido extracelular, y aquí va a ser muy importante porque nos va a marcar la parada de la bulimia. Entonces, si tenemos que el gasto cardíaco no lo van a dar el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿qué creen que ocurra si aumenta el volumen sistólico y aumenta la frecuencia cardíaca? Pues por ende, si aumenta ese gasto cardíaco, vamos a tener que se va a generar el aumento de la presión arterial. Pero como les dije que son dos factores, ¿cierto? Tenemos dos mecanismos, ya nombramos el del gasto cardíaco, ahora hablemos del de la resistencia vascular periférica. Entonces, este nos va a hablar del tono de las arterias, pero aquí vamos a encontrar también dos determinantes, como van a ser la estructura vascular y la función vascular. Cuando hablamos de la estructura vascular, vamos a hablar, por ejemplo, de que si se contrae, entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que se aumente esa resistencia vascular y por ende también nos va a aumentar la presión arterial.
Pero bueno, este volumen va a estar regulado, como les dije, con la ingesta de sodio, que según las guías dice que debe ser menor a 5 gramos. Entonces, por ende, si hay exceso de sodio y el riñón, nuestro cuerpo va a querer excretar ese aumento de sodio, pues entonces lo que va a hacer es que se va a generar una gran reabsorción, perdón. Pero entonces, si se va a intentar generar esa reabsorción, cuando arrastre, lo que va a traer consigo, ¿qué va a hacer? Agua, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es que se nos aumente el volumen y por ende va a aumentar el volumen extracelular y osmóticamente el intracelular. Y si eso ocurre, por ende, continuamos con lo mismo, nos va a aumentar el volumen sistólico y por ende nos va a aumentar el gasto cardíaco. Pero entonces, aquí tenemos unos mecanismos que nos van a ayudar a regular esto, como lo son el sistema nervioso autónomo, que aquí va a ser muy fundamental para ayudar al mecanismo de la regulación y va a estar dado por el neurotransmisor que será la noradrenalina. Este, chicos, nos va a ayudar a la contracción del músculo. Entonces, ¿qué es lo que va a ayudar a hacer? Que nos aumente la frecuencia cardíaca y que nos aumente ese gasto cardíaco. Y si eso ocurre, pues nos va a aumentar la resistencia vascular periférica, se van a contraer las arterias y ¿qué va a pasar? Oh, sorpresa, va a aumentar la presión arterial. Pero entonces tenemos otro mecanismo de regulación, como va a ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que nos va a ayudar a regular esos cambios de presión con los receptores que se encuentran pues que va a estimular del aparato yuxtaglomerular. Perdón. Entonces, cuando se estimulen estos, hay unos cambios de presión arterial que también nos van a estimular la liberación de la renina, la secreción. Entonces, si recordamos cómo funciona este sistema, ¿qué es lo que va a ocurrir? Entonces, renina va a generar el cambio a angiotensinógeno y ese angiotensinógeno a angiotensina 1, ¿verdad? Pero allí, ¿quién va a actuar? La ECA, ¿verdad? La enzima convertidora de angiotensina, que nos va a convertir ese angiotensina 1 en angiotensina 2. ¿Y qué es lo que va a generar? Pues ahí como lo vemos, como vemos el muñequito que dice angiotensina 2, lo que va a hacer es que nos aumente esa contracción vascular y nos va a aumentar esa secreción de aldosterona y va a generar una menor secreción de sodio a la luz y por ende va a aumentar la reabsorción del sodio. Si aumenta esa reabsorción, pues va a aumentar ese volumen plasmático. Y si aumenta ese volumen plasmático, va a aumentar ese volumen sistólico. Y como ya lo hemos mencionado antes, pues va a aumentar otra vez el gasto cardíaco y nos va a aumentar esa presión arterial. Y tenemos otro mecanismo que va a ser el mecanismo vascular, que ese va a ser con la resistencia vascular periférica. Entonces, a medida de que el diámetro de las arterias vaya a disminuir, pues también que se contraigan va a aumentar esa resistencia vascular y nos va a aumentar esa presión arterial. Pero bueno, antes de continuar, quería recordarles, por si no lo saben o no lo tenían presente, este año, a mediados de mayo, la Sociedad Internacional de Hipertensión como que estandarizó varios de los parámetros para diagnosticar, para definir cuál es la presión arterial normal. Entonces, quiero invitarlos a que después de esto vayan y chequen, revisen las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial. Ok, entonces continuando, vamos a hablar ahora sí de la crisis hipertensiva. ¿Qué es esa crisis hipertensiva? Perdón. ¿Qué más? ¿Cómo están? Una cosita, devuélvete a la fisiopatología. Sí. ¿Sí tienen claro ese concepto? ¿Les quedó claro? ¿O no tienen preguntas, dudas? ¿Ni idea? Bueno, pónganme cuidado. Hay varios conceptos interesantes que hay que empezar a plantear para buscar cuál es el desencadenante de las crisis hipertensivas. Acuérdense que siempre tiene que haber un punto de partida y el punto de partida generalmente se hace por el daño del tejido. El daño del tejido en cualquier parte, llámelo cerebro, llámelo corazón, llámelo riñón, llámelo pulmón. En fin, eso
tiene su origen, pero para eso hay unas variables que hay que mencionar. Una, que es el volumen sanguíneo, ya la doctora lo mencionó en relación al gasto cardíaco, que es interesante de la manera como lo planteó, porque resulta siendo fácil de entender. Pero hay otro mecanismo interesante que tiene que ver con la elastancia y el compliance arterial. Eso es lo que va a determinar la importancia de generar una urgencia o una emergencia hipertensiva. En relación a que la elastancia generalmente es inversamente proporcional a la edad. Es decir, entre más joven, mayor elastancia tenemos, entre más viejitos, menos elastancia tenemos. Es por eso que a mayor edad hay mayor riesgo de generar las crisis hipertensivas, llámelo urgencia o llámelo emergencia. Y segundo, el compliance arterial, que el compliance arterial está determinado, es en relación directa con la elasticidad propia del vaso a los cambios que ocurren al cambio de volumen. Por eso es importante entender el concepto del gasto cardíaco inicial, para saber qué cantidad de volumen es capaz de soportar el vaso, es decir, cuál es el compliance de ese vaso, y lo segundo, cuál es la elastancia que tienen. Acuérdense lo que les decía, entre mayor elastancia se hace más importante en pacientes jóvenes y menor elastancia a pacientes más adultos. Entonces, la alteración del compliance, es decir, que el vaso no sea capaz de soportar ese volumen asociado a una pobre elastancia, eso se traduce en crisis hipertensivas. Ahora bien, llámelo urgencia o llámelo emergencia. Para eso hay que entender también conceptos directamente relacionados con los cambios que se producen a nivel tisular, a nivel del vaso como tal. Y esos cambios del vaso son los que van a determinar el daño importante que se va a generar, y tiene algo importante que ver, que es con la resistencia vascular periférica. Ya lo mencionó la doctora, y es el cambio abrupto que se genera en esa resistencia. Eso hace una serie de incrementos a nivel vascular, haciendo daños endoteliales, formación de radicales libres, inducción de estrés oxidativo, liberación de citoquinas, en fin, toda una cascada inflamatoria que es la que va a generar ese proceso de las crisis hipertensivas. Algo adicional, y es que sí estoy de acuerdo con todo ese proceso de autorregulación, que ya lo mencionaban también, pero antes de entrar a todo ese concepto del sistema de renina-angiotensina, hay algo antes de eso que es en realidad más fácil, o no más fácil, sino es uno de los primeros momentos, y es que el vaso siempre se va a adaptar a un cambio. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, renal, pulmonar, cardíaco, siempre va a tener que tener una constante, y esa constante se debe mantener independientemente de los cambios de la tensión arterial. Entonces, el flujo sanguíneo cerebral, en los ejemplos que se describen, pues debe ser de entre 50 mililitros por cada 100 gramos de tejido cerebral minuto. Esa constante tiene que estar todo el tiempo, independientemente de la cantidad de volumen y los cambios que hayan en la elastancia y el compliance cerebral. Entonces, ahí sí vienen los cambios adaptativos que pueden tener los vasos sanguíneos para poder generar el fenómeno de autorregulación. Y ese fenómeno de autorregulación, ahora sí, está mediado por todo el sistema renina-angiotensina que ya mencionó la doctora. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas ahí? Muy claro, doctor. Vale, entonces sigamos. Ok, muchas gracias. Entonces ahora, continuando con crisis hipertensiva, vamos a decir que es ese aumento agudo y severo, dicho que es el aumento de la presión arterial sistólica mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y de la diastólica mayor o igual a 120 milímetros de mercurio. Esto va a poder ocurrir, como ya lo mencionó el doctor, en dos ocasiones, como es la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre emergencia y urgencia? Veamos que la emergencia va a ser cuando va a ser un aumento severo de la presión arterial y, ojo, acá va a tener daño nuevo o progresivo a un órgano diana. Pero vamos a considerar que realmente una verdadera emergencia va a requerir un control inmediato de la presión arterial, generalmente en el transcurso de minutos a horas. Muchos autores dicen de 1 a máximo 2 horas. Y en urgencia hipertensiva vamos a hablar del aumento severo de la presión arterial que no se asocia, ojo, al daño de órgano diana, pero que va a poder presentar síntomas como son la ansiedad, el dolor de cabeza, epistaxis, palpitaciones y disnea leve. Y vamos a tender a tratar de reducir en el transcurso de horas a días, 48 horas.
Entonces, complementando aquí lo que dijo el doctor sobre la fisiopatología que conduce a una crisis hipertensiva, tenemos que, como se va a aumentar esa presión arterial y va a aumentar esa resistencia vascular, pues se va a producir un aumento de vasoconstrictores humorales junto con un fallo de función autorreguladora normal. ¿Y esto qué me va a provocar? Pues que me aumente la tensión mecánica en la pared vascular y me va a dar como resultado una lesión endotelial y una permeabilidad vascular. Pero entonces esa lesión y esa permeabilidad me van a generar una lesión vascular, que ahí es donde va a ocurrir todo lo que mencionó, la activación de las plaquetas, cascada de la coagulación, que hayan depósitos de fibrina y que empiece la inducción de estrés oxidativo y citoquinas inflamatorias que me van a generar a un esquema tisular y a la lesión vascular caracterizadas con la necrosis fibrinoide y de arteriolas y arterias pequeñas. Entonces, para hacer el diagnóstico de crisis hipertensiva, como es claro, como todos tenemos que hacerlo, una historia clínica profunda y un examen físico a conciencia, considerar seriamente que haya un estudio adicional de ser necesario de que identifiquemos que hay algún órgano comprometido y asegurarnos de que se ha tomado adecuadamente la presión arterial. Entonces, más adelante vamos a ver que los principales sistemas de atención van a ser el neurológico, el vascular, cardiovascular y el renal, pero aquí algunas cositas para que no olvidemos, como preguntarle al paciente por algunos medicamentos que me hayan podido producir este estado de hiperandrogénico, como puede ser que haya consumido cocaína, anfetaminas, o que haya tenido la interrupción abrupta de un medicamento que me haya podido generar el rebote de la hipertensión, o que haya suspendido su tratamiento antihipertensivo. Aquí con esta, a ver quién me ayuda, quién quiere activar su micrófono y me dice rápidamente qué cosas tenemos que tener en cuenta para tomar una tensión arterial. Básicas, las sencillas, las que siempre tenemos que mirar en los pacientes. Preguntarle al paciente en qué estado llegó, si llegó caminando, si llegó en un vehículo, para saber si está en estado de reposo o está alterado, porque eso varía su presión arterial. Bien, ¿qué más? ¿Quién se anima? Que previo a la consulta no haya fumado o tomado bebidas como el café, que esto nos puede aumentar la tensión arterial. Exactamente, tener en cuenta la nicotina y la cafeína. ¿Qué más? En la posición, ¿cómo debe ser la posición del paciente? Recta. Debe estar sentado. Ok, entonces tenemos que tener el paciente que esté apoyado, que tenga su espalda apoyada, que sus pies los tenga apoyados sobre una superficie plana, que los pies no vayan a estar cruzados y evitar que el paciente hable durante por lo menos 5 minutos. Ok, entonces vamos a ver cómo la evaluación clínica del daño de algunos órganos en pacientes con crisis hipertensiva. Entre ellos vamos a tener entonces el cerebro, vamos a enfocarnos en algunos órganos, vamos a enfocarnos en el cerebro, que nos puede decir que puede haber un daño de órgano. Entonces va a ser dolor de cabeza, agitación, que el paciente llegue con ansiedad, con cambio de estado mental, con delirio, con estupor, o que haya tenido convulsión, o que tenga algún antecedente de algún ataque previo. Si hacemos una fundoscopia, entonces, ¿qué podemos ver? Que hayan exudados, que haya hemorragia en llama, que haya manchas algodonosas o que genere un edema de papila. A nivel cardiovascular, entonces, que sienta presión en el pecho, que sienta malestar, que le irradia mandíbula, abrazo izquierdo, que tenga náuseas, que tenga taquicardia, o a la auscultación que se pueda escuchar, que se pueda auscultar galope o algún soplo. Adicional, podemos pedirle un electrocardiograma y unas enzimas cardíacas. A nivel renal, entonces tenemos que mirar si nuestro paciente nos refiere que ha tenido anuria, poliuria o que tenga algún antecedente de enfermedad renal. Y si es el caso, podemos solicitarle entonces que creen un perfil de electrolitos, BUN, creatinina, un uroanálisis para identificar si tiene tal vez una proteinuria o hematuria. Ok, entonces ahora continuando, vamos a hablar un poco sobre el tratamiento de la urgencia hipertensiva. Aquí hay algo que tenemos que tener muy claro y es que no debemos intentar
disminuir esa presión abruptamente, o sea, rápidamente, sino que tener claro que tenemos un tiempo para lograr hacerlo, porque si intentamos hacerlo vamos a propiciar una isquemia en algunos órganos sensibles. Entonces, en la urgencia hipertensiva tenemos que tener claro que va a ser esa presión arterial sistólica mayor a 210 milímetros de mercurio y la diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. Lo ideal es disminuir esa presión arterial media un 20%, como les dije, en 24 a 48 horas, o una presión arterial diastólica menor a 120 milímetros de mercurio. Pero aquí podemos entonces identificar o basarnos con algunas otras cositas, como son si el paciente ya venía manejando, ya venía teniendo un manejo a su hipertensión, y si es así, pues reiniciar el tratamiento, y si es el caso, agregar un nuevo medicamento o una nueva dosis a su plan para manejo antihipertensivo. Si el paciente no tiene tratamiento, entonces el medicamento ideal que podríamos considerar en este caso sería captopril. Pero entonces escuchen esto, el captopril, ¿qué es? Es un inhibidor del ECA. ¿Qué es el ECA? La enzima convertidora de angiotensina, ¿verdad? Entonces esto me va a ayudar a disminuir esas concentraciones de la angiotensina 2 y me va a disminuir la actividad vasopresora y secreción que me van a reducir la de aldosterona. Bueno, entonces la presentación. Franci, una pregunta, ¿y eso mismo no lo hace el enalapril? Sí, pero Sí, sí, es lo mismo, simplemente es el mecanismo de acción del grupo. Lo que pasa es que, digamos que hay estudios que no han demostrado que haya algún cambio significativo entre usar enalapril o captopril. ¿Sí? No pasa nada. Usted puede utilizar el captopril o el enalapril. Lo único que va a variar sí es la dosis efectiva, porque el captopril tiene un mayor volumen de distribución. Por eso es que se prefiere el captopril al enalapril, pero en realidad es el grupo farmacológico y se puede utilizar sin ningún problema. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, continuando hablando del captopril, la presentación de esta la vamos a encontrar en una ampolla de 25 miligramos para vía oral y se va a ofrecer un inicio de succión en la primera media hora. Entonces, vamos a tener un máximo de hora y media y llegando a una duración hasta de 6 horas. Esta dosis la vamos a poder repetir en cada 30 minutos. Ojo acá, una dosis máxima del captopril de 100 miligramos, en caso de que no se logre, pues, inicialmente reducir las cifras. ¿De qué otro? No pasa. Bueno, entonces, ahora aquí continuando con el tratamiento de la emergencia hipertensiva, vamos a hablar de que esa emergencia nos va a hablar de una presión arterial sistólica que sea mayor a 210 milímetros de mercurio y una diastólica mayor a 120 milímetros de mercurio. ¿Cuál va a ser lo ideal de realizar aquí en este caso? Pues que esa presión arterial diastólica me disminuya de un 10 a un 15% o 110 milímetros de mercurio en una hora, 1 a 2 horas máximo. Pero entonces, como pues decimos que va a tener compromiso de un órgano diana, ¿dónde creen que va a tener que estar monitorizado el paciente? No lo vamos a poder tener en un consultorio, sino que, o bueno, dependiendo del compromiso que tengamos en ese caso, pero entonces puede que tengamos que esforzarnos más y hacer un ABC para garantizar el adecuado soporte vital. Entonces, ¿qué? Recordemos, vía aérea permeable, oxigenoterapia, monitorización continua de la presión arterial, si es posible, pues en los 2 brazos, debemos tomar un electrocardiograma y canalizar una vía de acceso venoso. Los medicamentos que en este vamos a poder utilizar van a ser vía parenteral y quiero hablarles entonces de estos principales. Empecemos con la furosemida, que recordando es un diurético de asa. Este nos va a bloquear el sistema de transporte de sodio, potasio, cloro en la rama ascendente del asa de Henle y me va a aumentar la excreción de sodio, potasio, calcio y magnesio. Entonces aquí la presentación de este va a venir en ampollas de 20 miligramos y se va a suministrar una ampolla bioparenteral cada media hora si no se llega al objetivo terapéutico.
Ahora, hablando del labetalol, es un beta bloqueador de receptores alfa adrenérgicos arteriales periféricos y va a ayudar en el bloqueo recurrente de receptores beta adrenérgicos. La presentación en este caso del labetalol va a ser una ampolla de 100 miligramos en 20 mililitros y se va a administrar en un bolo de solo 20 miligramos cada 5 minutos, de manera muy lenta hasta que pues alcancemos el objetivo terapéutico o hasta que se termine la ampolla. Hablando ahora de la nitroglicerina, esta nos va a funcionar como un dilatador que va a ser potente del músculo liso vascular y nos va a conducir a una disminución de la precarga cardíaca. La presentación de la nitroglicerina viene en ampollas de 5 miligramos en 5 mililitros o 50 miligramos en 10 mililitros. Y la infusión se espera con 25 miligramos en 250 mililitros. La nitroglicerina, chicos, va a ser ideal para el manejo con pacientes que tengan insuficiencia cardíaca, edema agudo pulmonar, cardiopatía y cardiopatía isquémica. Si hablamos del nitroprusiato, este va a ser un potente vasodilatador arteriovenoso y va a ser considerado como una elección clásica en todas las emergencias hipertensivas, pues salvo obviamente en las que sean en el embarazo, y pues es considerado por su inicio de acción inmediata y por su vida media muy corta, que es en minutos. Ahora aquí hablemos de algunas otras presentaciones clínicas de la emergencia hipertensiva, como van a ser la encefalopatía hipertensiva. Esta va a estar caracterizada por causar una alteración neurológica, pero de manera muy difusa, pero el paciente nos puede llegar hasta un estado de coma. Y esta va a estar causada por la presión arterial elevada y autorregulación del flujo cerebral. El tratamiento ideal para esta encefalopatía va a ser con el nitroprusiato. Para el accidente cerebrovascular, tenemos que puede ser dado por la crisis hipertensiva o causada por el mismo accidente cerebrovascular. Y para el manejo de esta, vamos a tenerlo también con el nitroprusiato, pero solo en pacientes que tengan las cifras que sean más o menos mayor a 200-130 milímetros de mercurio. Ahora, hablando del síndrome coronario agudo, tenemos que se debe valorar la historia clínica nuevamente, tenemos que hacer una exploración física, tener el electrocardiograma, las enzimas, para que podamos hacer un diagnóstico un poco más preciso, pero se debe reducir gradualmente la presión arterial, de modo que no comprometamos la perfusión coronaria. La idea con este es que lo abordemos con nitroglicerina parenteral como una meta de presión diastólica, menor de 100 milímetros de mercurio. Como segunda opción vamos a encontrar los beta bloqueadores y los calciantagonistas. Para el edema agudo del pulmón, entonces vamos a tener que se va a abordar idealmente con nitroprusiato, morfina y con furosemida. Y para el aneurisma disecante de aorta, el abordaje terapéutico ideal va a ser igualmente con nitroprusiato y propanolol. Muchas gracias. Vale, no, ahí está solamente en los tratamientos de las urgencias hipertensivas, ¿vale? Hay que tener en cuenta, sí lo que les explicó la doctora, en realidad no tenemos ningún afán en tener el descenso de las cifras tensionales. A veces en algunos artículos se ha descrito cuál es como una tensión arterial sistólica meta, y algunos libros describen que por debajo de 165 sistólica, pero digamos que eso no es tan preciso. Usted puede tener cifras tensionales porque que el paciente llegue con 190, 110, 200, 100, como quieran explicarlo, pero que no esté generando ninguna emergencia hipertensiva. Luego de que usted descarte que de verdad el paciente no está haciendo ninguna emergencia hipertensiva, no hay ningún afán en hacer el descenso de las cifras tensionales.
Es importante lo otro que les dijo la doctora y es que evitar los fenómenos de hipoperfusión, y eso es aún más importante que el mismo descenso de la tensión arterial. A veces lo que hacemos o lo que se hace en algunos servicios de urgencias, en los rurales sobre todo, es simplemente, como el paciente llegó con tensión de 200/100, pero no le duele nada, pues simplemente hay que bajarle la tensión. Y al bajarle la tensión le ponen clonidina, enalapril, amlodipino, espironolactona, en fin, hidroclorotazida, cualquier mezcla de medicamentos, 3 o 4. Cuando se dan cuenta, el paciente está haciendo tensiones de 110/60, pero está mareado, tiene dolor de cabeza, está viendo lucecitas. Ese proceso de hipoperfusión sí resulta siendo más completamente dañino al beneficio que ustedes querían darle. Acuérdense que el cerebro tiene que tener una presión de perfusión estable, el corazón, el riñón, el pulmón, y si generamos esos episodios de hipoperfusión, pues nos vamos a meter ahora sí en un problema por el descenso. Y además, aparte de los fenómenos de hipoperfusión, hay algo que es más complicado aún, sobre todo cuando tienen cifras tan elevadas como 200/100 y tratamos de hacer un descenso rápido, y es que al alterar los cambios del compliance, acuérdense del volumen que tenía en ese momento el vaso, porque si yo tengo tensiones de 200/100, tengo una elastancia aumentada con un compliance aumentado, es decir, el vaso estirado en su máxima expresión y lleno de sangre. Si yo hago un descenso rápido de esa tensión arterial, es decir, lo bajo abruptamente, lo que voy a hacer es que voy a abrir más el vaso, pero voy a disminuir el volumen. ¿Eso a qué se traduce? A que la elastancia se va a perder rápidamente y puede romper el vaso. Si rompe el vaso, pues imagine la cantidad de volumen que tenía, y eso es lo que precipita. Perdón, y eso es lo que precipita los sangrados, cuando se rompe el vaso y toda esa cantidad de volumen. Entonces hay que tener mucho cuidado en los descensos. Entonces, para fines prácticos, en las urgencias hipertensivas, no se asusten por bajar la tensión arterial, tampoco por utilizar medicamentos, digámoslo, extraños, aunque no resultan siendo extraños, pero sí diferentes a los IECA, porque entonces generalmente lo que ponen es clonidina. Las clonidinas no tienen indicación de utilizarse en las urgencias hipertensivas. Si el paciente viene tomando losartana, amlodipino, hidroclorotazida, lo que usted tiene que hacer es darle la dosis de los medicamentos que toma el paciente, y ya, no es más, no hay necesidad de asustarse a poner medicamentos nuevos. Ahora, es diferente cuando el paciente no toma ningún medicamento antihipertensivo y resulta que en ese momento está haciendo cifras arteriales elevadas. Es decir, está debutando con una crisis hipertensiva que es tipo urgencia, y a él hay que empezar a adicionar los medicamentos. Para empezar a adicionar los medicamentos hay unas estrategias, y las estrategias son básicas en relación, no sé si han escuchado algo que es el A más B más C más D. El A hace parte de los IECAS o ARA2, el B hace parte de los beta bloqueadores, el C los anticálcicos y el D los diuréticos. Y en ese orden es que usted pone los medicamentos. Yo empiezo con un losartán o con un IECA, si no mejoró, entonces le voy a adicionar a ese paciente un betabloqueador, metoprolol, micardipina, bueno, lo que tengan a la mano, carvedilol, metoprolol. Si definitivamente no mejora, pero no es que no mejore, sino simplemente que ustedes vean que no hay un descenso como tal de la tensión, yo puedo ahora sí utilizar un anticálcico, ¿vale? Ya estoy en la C, ustedes pueden utilizar el lodipino, por ejemplo, verapamilo. Y finalmente el D, pero es que el D está indicado y es para los pacientes que ya se controló y que lo voy a mandar para la casa. Entonces, en el D, ahora sí ya aparecen los diuréticos, y hay un E, aunque no se menciona como E, sino se menciona como un adicional, y hace parte de las cloridinas, la espironolactona, la prazosina, en fin. Pero en general, para las urgencias hipertensivas, nada, simplemente dar la dosis de medicamento que toma el paciente y nada adicional. ¿Cuánto tiempo tenemos para controlar esa urgencia hipertensiva? Tenemos hasta 72 horas, incluso hay artículos que mencionan hasta una semana, así que no se alarmen por eso. Si el paciente llegó con 180/100, usted le da su medicamento, es como se siente, bien, no tiene dolor, no me duele nada, a la casa, ya no pasó nada, tome sus medicamentos y nos vemos en una semana en la consulta externa, y eso es todo lo que hay que hacer. Diferente a lo que pasa en la emergencia hipertensiva, porque es que la emergencia hipertensiva sí hay que controlarla en minutos, porque los procesos de las emergencias hipertensivas son o que le dio un evento cerebrovascular, bien sea isquémico hemorrágico, o que tiene un dolor torácico, llámelo infarto, llámelo síndrome coronario, llámelo disección aórtica, o que tiene un dolor abdominal, llámelo una angina abdominal, disecciones aórticas, o
lesiones isquémicas de arteria renal. Esas cosas son bien importantes y eso sí hay que resolverlo de manera inmediata. El uso de la nitroglicerina se reserva más a los pacientes con emergencias hipertensivas con órgano blanco corazón, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con síndromes coronarios y todo lo que tiene que ver con disecciones aórticas, utilizamos la betalol. Hay unos estudios bastante interesantes que describen por ahí la diferencia en utilizar el uno y el otro, para que los busquen y los lean. Y resulta siendo importante entender por qué utilizar la betalol en una emergencia hipertensiva, por ejemplo, con órgano blanco cerebro, un paciente que está con 200 100 y está cursando con un evento cerebrovascular, ¿vale? Diferente a la misma tensión 200-100 en un paciente infartado. ¿Por qué utilizar nitroglicerina en ese contexto? Entonces es interesante poder saber cuál es la lesión del uno y el otro. Pero entonces, para fines prácticos, en cerebro utilizamos la betalol, en disecciones aórticas utilizamos la betalol, en corazón utilizamos nitroglicerina. Tengan en cuenta sobre las mujeres embarazadas, que no hablamos pues mucho de eso, pero en las embarazadas, en los procesos de eclampsia o preeclampsia, aparte de los esquemas que se utilizan para el control de estas, que son el MACPAI, hay que utilizar como inductor para el control de cifras tensionales el labetalol. Y no, como que no, la furosemida sí tiene una indicación importante, y es sí lo que decía la doctora, porque eso actúa en el asa de Henle, en la porción ascendente del asa de Henle, y en realidad lo que hace es bloquear cloro, sodio, magnesio, y eliminarlo. Cuando usted los elimina, pues arrastra agua. Acuérdese que por cada molécula de sodio o cualquier molécula de electrolito que tengamos, se adosan 5 moléculas de agua, entonces es la cantidad de agua que vamos a eliminar. Eso va a generar mayor pérdida de volumen, que la arteriola se disminuya y desactive todo el proceso del sistema renina. Eso es interesante también entenderlo. Pero en realidad para las emergencias, o sea, utilizar en la emergencia hipertensiva una furosemida, digamos que no tiene mayor indicación, solo si estamos ante una paciente con emergencias hipertensivas que ya tiene la nitroglicerina montada y que estamos en un paciente renal, por ejemplo, pero un renal que orine, porque si no orina no tiene ninguna indicación. Y adicional a eso, las dosis altas de las furosemías sí se han visto involucradas con fenómenos que se llaman fenómenos de resistencia a la furosemida, y lo segundo son los fenómenos vasoconstrictores de la furosemida, que son el fenómeno completamente contrario a lo que estamos buscando. Pero eso pasa en proporciones pequeñas, menores al 20%, pero hay que tenerlas presentes porque sí ocurren. El nitroprusiato, digamos que en Colombia ya no se utiliza nitroprusiato, o por lo menos en los hospitales grandes. Generalmente eso se reservó ya para las pocas ampollas que pueden quedar en los hospitales o los centros de salud. Entonces, el nitroprusiato se dejó de utilizar porque tiene una alta carga de cianuro. Ahí lo tiene notado la doctora, y eso produce mucha toxicidad. Entonces, digamos que en Colombia ya no se está utilizando eso. Entonces, nos quedamos solamente con nitroglicerina y nos quedamos con la betalol. ¿Vale? ¿Preguntas, dudas? Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Sí. El uso del esmolol en crisis hipertensiva tipo emergencia, ¿con qué criterios lo podríamos utilizar o cómo sería el manejo? Sí, con el esmolol usted los puede utilizar en el mismo contexto. Lo que pasa es que son moléculas que digamos que no son de fácil acceso. No, en los contextos que tenemos son la segunda línea, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con los eventos cerebrovasculares o las encefalopatías secundarias a las crisis hipertensivas. Pero básicamente es la segunda línea que utilizamos para los eventos cerebrovasculares, nada más. La segunda línea luego es la betalol, ¿no? Pero digamos que en Colombia no utilizamos esmolol tampoco. Listo, doctor, para fines prácticos y respuestas de examen es la segunda línea de los eventos cerebrovasculares o al compromiso neurológico, ¿no? Aquí pregunta, a nivel pulmonar, ¿cómo podría presentarse una emergencia hipertensiva? Las emergencias hipertensivas a nivel pulmonar son los edemas pulmonares. Y esos edemas pulmonares generalmente vienen acompañados de dos patologías base. Una que es la falla cardíaca y la otra que es la insuficiencia renal. Pero la insuficiencia renal en la crisis se llama urgencia dialítica. Entonces, esos son los dos contextos. O usted tiene una falla cardíaca o tiene una urgencia dialítica. O bueno, o una mezcla que son los síndromes cardiorrenales. Pero hay que tener en cuenta los 5 tipos de síndromes cardiorrenales para poder saber en qué contexto vamos. Pero básicamente son esos dos, o la falla cardíaca o la urgencia dialítica. Y el manejo de estos es con nitroglicerina.
¿Algo más? Doc, Sí. Doc, tengo una pregunta. En la urgencia hipertensiva, se supone que, bueno, le damos el tratamiento oral para lograr los niveles seguros de la tensión arterial en las 24-48. Ok, pero yo leí en una guía que hablaba que además de tener al paciente en un lugar tranquilo, se podía evaluar darle sedación, pero yo en la práctica clínica no lo vi, entonces quería saber qué tan importante sería en dado caso darle sedación con clonazepam o con alprazolam. Sí, pero digamos que eso tiene mayor indicación, sobre todo, o lo que describen las guías es, el paciente está en urgencia hipertensiva y el paciente está ansioso, está preocupado, en fin, tiene una cantidad de problemas y eso es lo que le está desencadenando, pero no tiene un daño orgánico. Ese paciente, las guías describen, hey, tranquilícelo o relájelo, utilice sedación, describen midazolam, describen haloperidol, incluso he leído en algunas, y nada adicional. Pero digamos que para la práctica clínica no se hace. Uno no puede estar poniéndole midazolam al paciente para tranquilizarlo y ahora sí tomémosle la atención. Entonces, eso no se hace. O digamos que, de hecho, en las guías del Joint 6, o sea, ya vamos en el 8 y por en el 6, en el 5, sí describían el uso de las bolsas de papel, ¿no? Para favorecer todos los procesos de hiperventilación, pero digamos que eso ya son terapias que tienen una evidencia en realidad muy, muy pobre, incluso que nula, pero no hay que hacerlo. O sea, no hay que hacer esa vaina. ¿Algo más? Doctor, una pregunta. Uh-huh. ¿En qué momento yo en un primer nivel refiero ya a un paciente con una emergencia hipertensiva? Vale, las emergencias hipertensivas, acuérdense, tenemos órganos importantes y son órganos vitales. Cerebro, corazón, riñón, y hay, pero se me ha olvidado, y hay algunas guías que han demostrado ojos, como crisis hipertensiva, acuérdense, las hemorragias retinianas son urgencias hipertensivas. Entonces, usted está en un rural y tiene un paciente con, mira, en esta diapositiva están descritos como todas los posibles sitios de las emergencias. Usted está en un rural y tiene una tensión de 200, 120 y el paciente viene por dolor torácico, usted hace un electro, no encuentra nada, pero las características del dolor torácico se asocian a un síndrome coronario o a lo que usted asocia como un síndrome coronario. En ese contexto, el paciente sí debe tenerse un control rápido de la tensión arterial. Ese paciente hay que trasladarlo. Por ejemplo, un paciente con emergencia hipertensiva con órgano blanco cerebro, es decir, clínica de un evento cerebrovascular. Entonces está hemipléjico, hemiparético, empezó a hacer disartria, alteraciones visuales, todo ese tipo de cosas hay que llevarlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad. Los dolores abdominales, acuérdense que paciente mayor de 65 años con dolor abdominal irradiado de manera súbita a la región lumbar y que además tenga como un antecedente de tabaquismo, eso es un aneurisma hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces ese paciente hay que verlo urgente, además si tiene cifras tensionales elevadas, porque probablemente en cualquier momento se rompa. Entonces, ese paciente habría que remitirlo de manera rápida y prolongada. Dolores abdominales asociados a oligurias de más de 12 horas, entendiendo o definiendo prácticamente lo que es una oliguria, anuria, oligoanuria. Asociado a elevaciones de cifras tensionales, puede ser un órgano blanco o riñón y hay que trasladarlo de manera rápida. ¿Vale? Gracias, doctor. Alimentos como la espinaca, ¿es verdad que elevan la tensión arterial? Preguntan por acá. Pues digamos que hay muchos estudios que asocian el consumo de alimentos con la elevación de cifras tensionales, pero en realidad lo único que se ha demostrado que eleva la tensión arterial es la sal y está relacionado sobre todo por el sodio, pero en realidad el resto de alimentos, pues yo la verdad no he leído estudios que describan como que determinado alimento sí es capaz de subir la tensión arterial. Hay sí estudios, de hecho en la Corpas hay estudios que han demostrado que el ajo sí la reduce, ¿vale? Hay en la Corpas que hacen bastantes estudios de farmacología vegetal, ellos sí tienen estudios que han demostrado cómo el ajo puede lograr disminuir la tensión arterial. Ahora bien, esto simplemente, el ajo no hace parte del manejo ni de la urgencia ni de la emergencia, ¿no?
decir, o sea, el manejo farmacológico occidental es el que tiene que ser primordial y nada vegetal sirve en ninguno de esos dos escenarios. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doc, creo que ya no hay ninguna pregunta. Queríamos agradecerte por acompañarnos en la revisión y por compartirnos tus conocimientos. Vale, muchas gracias por invitarme. Muchas Gracias, Doc. gracias, doctor. Feliz noche. Vale, buenas noches.